vamos a dar inicio a la presentación de este libro, la segunda parte del libro Perón habla a los trabajadores, una compilación de discursos del general Perón dirigidos a los trabajadores, que ya tuvo su primera parte, que fueron discutidos, generaron un montón de reuniones y coloquios al respecto, sirvió como un marco de debate y que en virtud del éxito que tuvo, hoy estamos presentando esta segunda parte. Agradecer a todos aquí, a todos presentes, a nuestro secretario general Andrés Rodríguez, a la delegación Jefatura de Gabinete por recibirnos acá en este lugar, a los miembros de la comisión directiva presentes. Así que sin más vamos a dar comienzo. Le damos la palabra al secretario general de Jefatura de Gabinete, Luis Carrillo. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias. Che, parece lo que hubiésemos ganado. Me interrumpió. Lo mío era mucho más serio. Agradecer a la Secretaría de Profesionales por haber elegido esta casa, a la Jefatura de Gabinete como para hacer este evento muy interesante. Bueno, a nuestro secretario general que nos honra con su presencia, el compañero Andrés Rodríguez. Un poco agradecer a todos los compañeros que se acercaron hoy. Y sí, de verdad, es un momento para festejar, ¿no? Los tiempos nos obligan a eso. Estamos todos muy contentos y felices y qué linda manera de honrar a nuestro movimiento, a nuestra organización, que recordando a Juan Domingo en estos momentos es muy importante, creo que recordar sus enseñanzas y todas sus palabras que dedicó al pueblo trabajador. Así que sin más voy a dejar a los especialistas que hablen sobre esta temática, que creo que de algo saben esto. Así que muchas gracias y bueno, paso la palabra. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra al secretario de Profesionales del UPCN, el compañero Omar Autón. Hola, gracias Andrés por estar acá con nosotros hoy. Un poco como les contaba a Javier, esto es una continuidad, pero yo les quiero contar un poquito cómo nació esta idea. Hace un poco más de 2 años nosotros decidimos incorporar una nueva sección dentro de la revista Escenarios que se va a llamar Memoria e Identidad. La idea era rescatar desde allí todo lo que habían hecho grandes hombres de la historia de nuestro país y que tenían que ver con la identidad nacional y con la identidad del peronismo. Obviamente, ¿con quién arrancamos? Con el general Juan Domingo Perón. Pero lo otro que queríamos era sobre Perón, para aquellos que lo admiramos, que lo hemos leído mucho. Perón tenía una característica, yo diría que era casi un filósofo griego, ¿no? Lo de él no pasaba, más allá que haya escrito algunos libros, etcétera, sus enseñanzas, su mensaje, lo que hacía él lo transmitía muchísimo en las charlas, en los discursos, en las reuniones que tenía. Y entonces decidimos ir a buscar eso, ir a buscarlo directamente a las fuentes. Empezamos y conseguimos de casualidad con un anticuario unas versiones originales que decían Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Dio la casualidad que las primeras que conseguimos eran de los años 73 y empezamos a averiguar, y empezamos a buscar contactos y empezó a llegarnos mucho material de este tipo. La primera parte de ese material fue de esos años, por eso un poco los dos libros salieron invertidos. Salió primero un libro que contiene las charlas y los discursos que el general le dio a la CGT, al movimiento sindical, incluso a grupos de dirigentes sindicales latinoamericanos entre los años 73 y 74. Y mientras tanto seguíamos buscando material. Y ahí apareció material ya, ahí sí, de los primeros 2 gobiernos del peronismo. Y el trabajo fue bastante arduo. Yo por eso lo quiero mencionar tanto a Javier como incluso empleados de seccional que trabajaron muchísimo, porque mucho de ese material está amarillo por el tiempo, entonces hubo que escanearlo y hubo que en muchos casos reescribirlo para poder hacerlo legible, así que fue un trabajo bastante largo.
y también a los compañeros de la Secretaría de Comunicaciones de la Seccional Capital, que hicieron un trabajo muy fuerte. Hacia que está Lucas acá adelante, lo hago en tu persona, porque realmente fue un trabajo de edición difícil de hacer por esta característica que tenía el material. Pero bueno, aquí está, lo tienen ustedes en sus manos. Son charlas o discursos del general Perón entre el año 1948 y el año 1954, y seguramente si seguimos consiguiendo material va a haber un tercer libro. Las razones son muy sencillas y las quiero compartir con ustedes. Algo fue lo que dijimos. Creemos que la mejor forma de entender todo lo que el general Juan Domingo Perón nos enseñó, nos dejó. Yo hace poco, en un editorial con Andrés que pusimos en la revista Escenario, decía algo así como que poco muchas veces lo hemos comprendido y que poco lo cuidamos a Perón, ¿no? Cuando fue a su regreso en los años 70. Y Perón nos habla de todo lo que tiene un nivel de actualidad. Cuando a veces nos discuten qué significa el modelo sindical, cuando algunos, buscando literatura por lo general europea, nos hablan acerca de las ideas del fascismo, etcétera, etcétera. Perón lo explica como siempre lo hacía, con una claridad, con una sencillez, con una practicidad que aniquila cualquier intelectualismo al que a veces los egresados de la universidad tenemos tendencias. Ayer me tocó participar en un evento del Ministerio de Desarrollo Social, y charlando un poco de esto yo le decía qué cosa tan llamativa que a veces los que vienen de afuera entienden al peronismo mucho mejor y mucho más rápido que nuestros propios intelectuales, permítanme llamarle así. Entonces yo mencionaba, sin ir más lejos, al vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, que nos vino a explicar que el peronismo no tenía nada que ver con el fascismo. Él lo vino a explicar. Vino la BBC, hizo una serie de programas en un restaurante que se llama Perón Perón, están en Facebook, y la BBC nos explica que más allá de las conquistas que obtuvieron los trabajadores con los gobiernos del peronismo, lo más importante fue la conciencia que tuvieron acerca de la dignidad. Y uno decía, la BBC vino, hizo un viaje y ya entendió eso. Y yo siempre contaba una anécdota que me tocó vivir a mí con un dirigente sindical alemán. Lo conocí a través de la ISP. Y un día este dirigente me dice, yo quiero ir a la Argentina, quiero que me lleven a la CGT, quiero que me lleven a una unidad básica, porque yo quiero entender al peronismo. Bueno, me lo miré. Y me dice, porque acá todos nos dicen que el peronismo es el equivalente al fascismo italiano o al nazismo alemán. Dice, pero yo tengo un problema con eso. Porque yo me pongo a ver de qué se trata y yo diría, el fascismo o el nazismo tuvieron que ver con una alianza entre el poder económico y ciertos sectores medios y que de alguna manera fueron contra los trabajadores. Ahora yo leo lo que es el peronismo y resulta que el peronismo se apoyaba en los trabajadores y los que lo enfrentaban eran el poder económico y los sectores medios. Entonces ya no me cierra que es lo mismo. Y uno decía, tan lejos, no lo vivieron, y de golpe pueden tener acceso a con tanta sencillez y simpleza a entender cosas que a veces a nosotros nos cuesta tanto hacer entender. Eso por un lado, y por otro lado creo que más que nunca, más allá, digamos, y a partir de la alegría por el resultado electoral, creo que más que nunca es el momento de refrescar el mensaje, la enseñanza y la doctrina que Perón nos enseñó. Creo que por allí pasa el eje y la posibilidad de realmente superar las coyunturas históricas y estar a la altura de lo que el pueblo argentino nos ha encargado con su voto. Y más allá de la amplitud y más allá de la necesidad de convocar, como lo hizo Perón cuando regresó, pensar que Perón ganó las elecciones con el 61% de los votos y lo que hacía era convocar a todo el mundo, incluso a muchos que habían participado en su derrocamiento, los convocaba a sumarse porque él tenía el concepto de la unidad nacional. Bueno, me parece que todo eso hay que refrescarlo, todo eso hay que retomarlo, todo eso hay que repensarlo. Yo no les voy a hablar mucho de los contenidos del libro, los invito a que lo lean, y como también les dijo Javier, después de eso estoy a la disposición de ustedes para, como hicimos con el primero, reunirnos en las delegaciones, mate por medio, y charlar acerca del libro, charlar acerca del mensaje del general Juan Domingo Perón, charlar acerca de sus enseñanzas,
debatir, discutir, pensar en la actualidad de su mensaje, todo lo que ustedes quieran. Pero hacerlo a partir de ese libro, que para eso está editado. No está editado simplemente para hacer una publicación, sino para que sea un instrumento de militancia, un instrumento de formación, un instrumento de discusión. Así que bueno, eso es lo único que yo les quería decir, agradecerles a todos por estar acá, agradecerles además por la forma que nos acompaña, que está siempre presente y que de alguna manera contribuyen a que sigamos adelante y sigamos profundizando el trabajo que hacemos, no solamente desde la Secretaría Profesional, desde la totalidad de la seccional capital y en todas las secretarías de la seccional. Así que muchas gracias. El año que viene seguramente nos vamos a ver mucho debatiendo y analizando esta publicación y otras publicaciones, y como siempre, a no aflojar, a seguir fuerte en el compromiso, a seguir fuerte en la militancia. Van a venir tiempos de mucho trabajo y más que nunca tenemos que estar a la altura de lo que nuestros afiliados y los trabajadores esperan de nosotros. Gracias y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Omar. Y bueno, ahora sí le damos la palabra a nuestro secretario general, Andrés Rodríguez. Por supuesto que una publicación es un elemento importante que retome claramente lo que fue el pensamiento y los grandes discursos del general Perón. El general Perón, además, que no tenemos que individualizarlo exclusivo, porque va ligado a Evita. Perón, Evita. Eso es el peronismo, la síntesis del peronismo. Y realmente todo lo que podamos hacer a favor de ello, como bien lo decía Omar, con un sentido formativo, con un sentido de que nos recree esa línea tan vertebral del pensamiento del peronismo a partir de sus propias palabras, de su propio discurso, es tremendamente fundamental en esta hora actual. No hay nada que lo haya superado a Perón, ni a Evita. Este es mi humilde concepto, lo digo con mucho respeto hacia muchos dirigentes políticos que han descollado en el peronismo, han sido presidentes y que indudablemente merecen también nuestro reconocimiento, pero nunca a lo que fue la envergadura de Perón, la conducción de Perón, esa claridad absoluta y ese sentido tan importante de generar. Fíjense ustedes, en el año 43, cuando Perón se produce la revolución del GOU y llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, no estaba la obra del peronismo desarrollada. Él recibía en ese momento, digamos, todas las ideas que venían de los sindicatos, de los dirigentes sindicales, anarquistas, comunistas, socialistas, y le empezaba a volcar los conceptos de una doctrina nacional para generar la organización de los trabajadores. Pero todavía toda esa obra importantísima que después van a significar los 10 años de gobierno peronista no existían. Ahora, ¿cómo se produce el 17 de octubre del 45? Se produce por una gran confianza, una mancomunión espiritual entre el pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino, para llegar a la Plaza de Mayo y rescatar a Perón de esa prisión injusta que había tenido por las internas militares y políticas de aquel entonces. Y esto es lo más maravilloso que hay. Es por supuesto que fue un movimiento revolucionario, pero a partir de ello es un punto de inflexión de la Argentina. Consideremos lo que venía de arrastre de la Argentina de la década infame, ¿no? Con las injusticias, los fraudes electorales, los abusos, las explotaciones a los trabajadores, un montón de factores totalmente negativos para la ciudadanía. Y sin embargo, ese punto de inflexión significa una recuperación. ¿Y una recuperación de qué? De la fe, de la confianza. Después, por supuesto, apenas asume el general en su primer mandato y con el acompañamiento absoluto de Eva Perón, indudablemente comienzan a generar acciones donde, por supuesto, fue maravilloso lo que se logró, ¿no? Los chiquitos que no tenían acceso a la educación comenzaron a tener escuelas, tenían comedores escolares, había salud, los viejitos comenzaron a ser dignos como jubilados, o sea, los trabajadores, nos llovió una serie de derechos importantísimos en el mundo del trabajo gracias al peronismo, las obras físicas de ese peronismo, ¿no? Las colonias, es decir, la hotelería, todo eso que indudablemente generó, por supuesto, un reconocimiento que no se borra, un reconocimiento que no se pierde, una memoria que indudablemente está vigente en plenitud. Y
como decía Omar también, una gran enseñanza para cabalgar tantas épocas difíciles durante un lapso de tiempo que posiblemente todavía esté totalmente vigente, porque más allá de la modernidad, de los cambios y de un montón de factores, las verdades, los valores de base, de esencia del peronismo siguen totalmente incólumes, totalmente válidos, digamos, ¿no? Es cuestión que nosotros los recreemos. El problema está que los argentinos empezamos a desviarnos de esas realidades, empezamos a tener situaciones entre nosotros, digamos, invadidos por los conceptos de la globalización y de la ideología neoliberal y de un montón de factores, y a nosotros también nos invadió parte de todo ese bombardeo mediático y mal formado para desviarnos de nuestras realidades, ¿eh? Y por eso estamos en esta decadencia en que estamos. Y lo que tenemos que hacer es renacer. Y lo vamos a hacer con los valores del peronismo. Lo vamos a hacer con los valores, esas que está escrito en ese innumerable discurso, que además, incluso fíjense un detalle, Perón, cuando regresó en el año 72, y después 73 y 74 hasta su fallecimiento, habló muchísimo más de sus primeros periodos de gobierno y del exilio. Habló muchísimo más. ¿Por qué? Porque se sabía él que indudablemente venía a su patria a morir y quería dejar realmente un camino muy trazado para que, como bien lo decía, para advertir desde el año 2000 en adelante lo que nos podría llegar a sobrepasar, digamos, conceptos como la ecología, conceptos como encontrarnos unidos para superar realmente las vicisitudes que nos iban a abarcar en todos estos periodos que hemos atravesado. Es decir, esto es la sabiduría, esto indudablemente, como digo, no hubo otro. Y cada vez que uno, incluso en las dificultades, en las complejidades que tenemos que atravesar, volvemos a pensar en Perón, volvemos a releer a Perón, a Evita, esa énfasis, esa fuerza que tenía, indudablemente nos contiene, nos sigue conteniendo. Y de esto se trata el peronismo. Por eso estamos en una hora difícil, es cierto, muy difícil, pero fundamentalmente vamos a salir en la medida que renazcamos, en la medida que haya un renacimiento de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras cuestiones más elementales. Una de ellas, la unidad, no, es la unidad nacional. ¿Cómo vamos a trabajar en una Argentina divididos, agrietados, con una violencia fuera de lógica, con divisiones permanentes? No. La unidad nacional es el principal concepto que vertebró Perón, y efectivamente el famoso abrazo Balbín-Perón demuestra las claras esa generosidad del general, teniendo todo a su favor, pero no, buscando la mayor concordia para el pueblo y para la nación de la Argentina. Entonces, esto es un elemento, es un valor que nosotros lo tenemos que revitalizar, lo tenemos que dejarnos realmente de desperdiciar con internismos, con realidades de violencia con la oposición o de grieta con la oposición. Nosotros tenemos que levantar la bandera de la unidad que siempre puede tener. La solidaridad, otro de los grandes conceptos del peronismo. Es cuando hay muchos compatriotas que hoy están bajo la línea de pobreza, cuando hay compatriotas que no tienen para comer, cuando hay chicos que no pueden ir a la escuela, cuando no hay hospitales que no tienen los insumos necesarios para atender lo básico de la gente. ¿Cómo nosotros no vamos a levantar la solidaridad y a recrear bajo una acción positiva todo lo que está faltando hoy en Argentina? Esto es el elemento. ¿Y eso qué nos lleva? En ese orden, ¿qué nos lleva a la unidad y la solidaridad? A la organización. Porque este es el gran desafío de la gobernanza del peronismo. No nos creamos, por lo felices que estamos de haber ganado una elección, que por eso vamos a asegurar el destino de la Argentina. Nosotros lo vamos a asegurar si somos capaces de construir un poder organizado que realmente genere las acciones respectivas para cambiar la realidad negativa de nuestra patria. Si no lo hacemos, vamos a sucumbir. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados, no dijo unidos seguros, o dominados. Entonces, este es el gran desafío del momento. ¿Y saben qué? No solamente la organización política del peronismo para recrear el poder del peronismo como corresponde y colocar una acción positiva que devuelva a la gente lo que siempre fue la felicidad y la grandeza de la nación. Esto no solamente se va a lograr con el gobierno, se va a lograr con las organizaciones libres del pueblo, porque ahí está la base fundamental del movimiento nacional justicialista. El gobierno es una herramienta. El gobierno hay que lograrlo, por supuesto, para generar
los cambios positivos que se necesitan. Pero eso no genera la organización del pueblo. La organización del pueblo la genera el movimiento. En cada barrio, en cada partido, en cada cooperativa, en cada sindicato, en cada lugar donde la gente del pueblo pueda organizarse y fortalecer esa organización para hacerla valer, que es lo importante, es como nosotros entonces podemos en serio tener vigente un movimiento fuerte, nacional, popular, como siempre fueron los conceptos que nutrieron al peronismo, para salir adelante. Si nosotros fracasamos, esto no lo hacemos, y el gobierno es malo, y el gobierno entra en una encrucijada sin salida, se acabó el peronismo. Se acabó el peronismo. Y yo la verdad no quiero que esa grandeza que tuvo Perón y Evita la tiremos por la borda. Yo no quisiera eso. Yo realmente voy a pelear hasta lo que me dé el cuero para que el peronismo realmente se recree y sea una vivencia, porque esta Argentina además es esencial, lo he dicho siempre, esencialmente peronista. Hay, por supuesto, un porcentaje de gente que piensa distinto, que no comparte las ideas del peronismo, pero el gran grueso de la gente, aunque no lo diga, es peronista. Lo que está esperando es un camino de unidad, solidaridad y organización. Está esperando que la organización se vaya gestando y que podamos generar entonces la recreación de un poder colectivo, como nosotros lo propagandizamos en nuestro propio gremio. Es el poder colectivo del pueblo el que cambia la realidad. Es el que puede cambiar la realidad. Y esto es el gran desafío de la hora actual. Por eso, más que digamos, leerlo con el sentido, por supuesto, académico de asumir el pensamiento, las palabras de Perón, nosotros lo tenemos que internalizar en nuestro corazón. Tenemos que rescatar esos valores y tenemos que ir hacia adelante para que la Argentina salga. La Argentina no puede de ninguna forma tener chicos que no puedan concurrir a una escuela. Es horrible. Cuando nosotros realmente fuimos el país de Latinoamérica comparativamente con más nivel educativo, producto del peronismo. No puede haber gente descuidada, no puede haber compatriotas que estén bajo la línea de pobreza, que no tengan trabajo. Este es el gran problema. Es decir, la Argentina sale con trabajo. Y la Argentina sale con el trabajo de todos, no de una élite. Sale con el trabajo de todos. La cultura del trabajo es lo que tenemos que recrear. Esos compatriotas que hoy están en los movimientos sociales o que tienen un trabajo informal, son trabajadores que los tenemos que rescatar para el mundo del trabajo y tienen que realmente tener un trabajo digno, como tiene que ser, un trabajo que les permita sobrevivir como tiene que ser para él y su familia, o para ellas y su familia. Entonces, todo esto es lo que está en juego. Así que disfrutemos brevemente el triunfo electoral y pongamos la mira claramente en lo que debe ser la misión de los peronistas y fundamentalmente del campo nacional y popular para que la Argentina salga de este pozo. Ese es el gran tema. Hay que sacarla del pozo y lo tenemos que hacer entre todos. Acá no es ningún iluminado va a venir a decirnos a esta altura, porque no hay otro Perón, ni otra Evita, no hay otro peronista. Acá todos tenemos que poner el hombro y jugar en cada uno de nuestros espacios para que esto salga. Así que, bueno, de nosotros dependerá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Andrés. Gracias, compañeros y compañeras, por